Buen día, chavos, del CBTI 271. Bueno, como ya saben, eh, por la contingencia que se está viviendo a nivel nacional e internacional, por el brote del coronavirus o COVID-19, pues tenemos que llegar a estos métodos para poderles hacer transmitir el conocimiento y que ustedes puedan aprender pues las distintas competencias y los distintos temas que tenemos que abordar en la materia de su módulo 2, que tiene un nombre muy largo, pero nosotros habíamos acordado que se llama pues metrología. Anteriormente, antes de que se diera este anuncio, pues ya habíamos visto cómo se va a evaluar esta unidad número 2 de 3 unidades. Entonces prácticamente son 3 semanas que vamos a estar en esta mecánica, yo enviándoles videos, presentaciones, videopresentaciones, haciendo videoconferencias tal vez, poniéndole a ver otros videos de otros usuarios, mandándoles actividades, tareas, trabajos, etcétera. El método por el cual se va a estar entregando y revisando cualquier tipo de trabajo o actividad pues va a ser por este medio de Classroom. Entonces les pido que si alguno de ustedes conoce algún compañero que esté batallando para poder ingresar o para poder tener acceso al Classroom, por favor le ayuden, porque pues es el único método por el cual vamos a podernos comunicar en estos tiempos, en estas 3 semanas. Bueno, entonces habíamos comentado anteriormente, nos hemos quedado aquí y después vimos cómo se hacían las conversiones, etcétera. Entonces, continuamos con los tipos de metrología. ¿Qué tipos de metrología? Bueno, ya sabemos que la metrología es la ciencia que se encarga de los instrumentos de medición, de los métodos, de las técnicas, de las metodologías, del avance que se tiene, etcétera. Entonces, ciencia de la medida, de todo lo que tiene que ver con la medida, las dimensiones, las magnitudes, los sistemas de unidades, etcétera. Entonces, existen varios tipos. ¿Cuáles son? Primero tenemos la metrología de los materiales. ¿Y qué estudia la metrología de los materiales? Pues estudia los materiales metálicos, cerámicos y materiales orgánicos. ¿Cuáles son los materiales orgánicos? Pues los que nacen de la tierra. Después tenemos la metrología eléctrica, que es la que vamos a ver en la unidad número 3. La metrología eléctrica, ¿qué es lo que mide? Mide tiempo, frecuencias, temperaturas electromagnéticas, corrientes, voltajes, potencias, todo lo relacionado a la electricidad y a la electrónica. Después tenemos la metrología física. ¿Y cuál es esta metrología física? Pues la que mide la aceleración, la acústica, la velocidad, el desplazamiento, todas estas cosas que tienen que ver con la física. Y por último tenemos la metrología mecánica, que es lo que nosotros vamos a ver en esta unidad, o también llamada metrología dimensional. ¿Qué es lo que vemos? Masa, densidad, fuerza, presión, flujo, volumen, diámetro interior, diámetro exterior, profundidad, rugosidad, con redondez, etcétera. Entonces, estas son algunas de los tipos de metrología o las principales. A partir de aquí de algunas cosas, pues les voy a encargar unas actividades. Entonces, si tienen alguna pregunta de si no entendieron alguna de estas, pues necesito que cuando suba el video, ahí donde lo suba, me escriban las dudas que tengan y yo ya se las voy respondiendo, ¿sí? O me envíen un mensaje, creo que ya tenemos los grupos de WhatsApp ahí para poderlos atender. Bueno, entonces, una vez visto esto, todas estas cosas, por ejemplo, cómo se miden los materiales metálicos, cómo se mide el tiempo, la frecuencia, cómo se mide la aceleración, cómo se mide la acústica, etcétera, pues mediante los instrumentos de medición. ¿Qué es un instrumento de medición? Pues es un dispositivo destinado a utilizarse para hacer mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos anexos, sistema por el cual se interpretará la dimensión de una magnitud en un valor numérico en determinadas unidades de medida. Ya sabemos que una unidad de medida pues es un identificador que se le da a una cantidad que tenemos sobre una magnitud, es decir, qué tanto tenemos de una magnitud. Por ejemplo, unidades de medida, tenemos metros, kilogramos, libras, pie, pulgadas, onzas, metros cúbicos, etcétera. Entonces, los instrumentos de medición pues es como un traductor. Haz de cuenta que la magnitud pues va a estar en inglés o no sé, en alemán, y el instrumento de medición se va a encargar a pasarlo al español para que nosotros lo entendamos. Entonces, estos son los instrumentos de medición. Son aparatos, dispositivos, sistemas encargados de poder traducir la cantidad de la magnitud que tengamos a un número, y este número pues es expresado en unidades de medida. Entonces aquí no sé si alcancen a ver mi puntero láser,
tenemos un micrómetro. Este micrómetro va a ser un poco feo, pero es un micrómetro digital. Y pues el micrómetro pues mide los diámetros exteriores de piezas. Después tenemos un anemómetro. Este anemómetro lo que mide mediante esta esferita que está en la parte superior, mide la velocidad del viento, la velocidad del aire. Entonces estos son utilizados, por ejemplo, en centrales meteorológicas o en personas que arreglan aires acondicionados, refrigeradores para poder medir la velocidad del viento. Y lo que tenemos acá del lado derecho pues es como una brújula, o sea, nos está diciendo hacia dónde está apuntando, qué grados. Ya saben que nosotros tenemos longitud, latitud, entonces es parecido a una brújula, un GPS, algo parecido a eso. Todos estos instrumentos tienen diferentes propiedades. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos los digitales y los analógicos. Estos son todos digitales. Pero los analógicos, pues como por ejemplo la regla, ¿no? La regla es un instrumento analógico. Y ya hay instrumentos digitales, pues ya involucra pues algo, una pantalla, una conversión ahí electrónica. Estos instrumentos de medición tienen propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Primero, el rango de indicación. El rango de indicación pues es lo mínimo y lo máximo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en una regla el rango de indicación es de 0 a 30 centímetros o de 0 a 12 pulgadas. Eso es el rango de indicación. Dice, conjunto de valores limitado por las indicaciones extremas. Indicaciones podríamos decir divisiones. Entonces, en una escuadra, pues es de 0 a 15 o de 0 a 20. Eso, o sea, es lo mínimo y lo máximo. Es todo el rango que nosotros podemos medir con el instrumento. La división. ¿Qué es la división? Pues es la parte de una escala comprendida entre dos trazos consecutivos cualesquiera. O sea, la división, por ejemplo, ¿en qué se divide la regla? No, pues se divide en centímetros y se divide en milímetros. ¿En qué, por ejemplo, un termómetro? ¿En qué se divide el termómetro? No, pues en grados Celsius, en grados Fahrenheit. Eso es la división. Yo creo que no tiene mucho problema en entender lo que es la división. Y la resolución, como la resolución de la cámara. La menor diferencia de indicación de un dispositivo visualizador que puede percibirse de forma significativa. Tomando el ejemplo de la regla, pues la regla, la menor medida que nosotros podemos obtener pues es 1 milímetro. O sea, tenemos 10 divisiones dentro de 1 centímetro. Entonces la resolución de la regla pues es 1 milímetro. Si tenemos un termómetro y está de 0 a 35 grados y tenemos una división cada grado o cada 0.5 grados, entonces la resolución es de 0.5 grados o de 1 grado dependiendo. Por ejemplo, las cámaras tienen, no sé, ahorita ya el Galaxy S20, no sé, como 48 megapíxeles, o sea, 48 millones de píxeles. Esa es la resolución. La resolución es la parte mínima o lo mínimo que nosotros podemos obtener con un instrumento de medición. El instrumento que vamos a ver aquí con mayor empleo pues es el vernier, el calibrador vernier, y este tiene una resolución de 0.002 milímetros, o sea, es algo muy pequeño. ¿Qué más propiedades? La estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Aptitud de un instrumento de medida para conservar constantes sus características metrológicas a lo largo del tiempo. O sea, que esté calibrado, que no se vaya a romper. No sé si se acuerdan que habíamos comentado en las clases que un instrumento pues se va a comportar igual en un taller mecánico, en un taller metalmecánico, en la playa, o etcétera. ¿Por qué? Porque hay humedad, hay viento, hay arena, hay suciedad, ¿sí? Entonces todo esto puede afectar a un instrumento de medición. Por lo tanto, pues la estabilidad es una propiedad que tienen los instrumentos para poder guardar sus propiedades, o sea, para poder estar calibrados. Y la exactitud de un instrumento de medida, pues la exactitud es qué tan exacto, o sea, qué tan verdadero es la medida que nosotros estamos obteniendo. Aptitud de un instrumento de medida para dar respuesta próximas a un valor verdadero. O sea, sí, cuando decimos tenemos una medida muy exacta, significa que pues esta medida es muy cercana al valor verdadero. ¿Y cuál es el valor verdadero? Pues es lo que realmente mide la pieza. Entonces, retomando las propiedades, rango de indicación, división, resolución, estabilidad y exactitud de un instrumento de medida o de medición. Y aquí tenemos 3 diferentes instrumentos que siguen siendo digitales, por cierto. Iniciando con el de izquierda a derecha, aquí no sé si vean mi puntero, pues este es un instrumento de medida que mide la cantidad de radiación que hay en el ambiente. Por ejemplo, esos fueron muy utilizados en Chernobyl cuando pasó eso. O sea, cuando tenemos un accidente nuclear o cuando estamos expensos a un reactor o algo así,
Tenemos este tipo de instrumentos de medición que tiene por nombre, pues puede ser un contador Geiger o Jaeger, no sé cómo se pronuncia, Geiger, contador Geiger. Este contador pues te dice cuántas unidades tenemos de radiación en el ambiente. Y después tenemos un sonómetro. Este sonómetro que vemos aquí en la parte media de abajo, pues sí, no sé si vean ahí, parece como un micrófono exactamente. Un sonómetro mide la cantidad de sonido que hay dentro de un espacio, es decir, cuántos decibeles, perdón. El sonido se mide en decibeles. Entonces, si alguien de ustedes ha ido a alguna planta industrial o va a tener esa experiencia, pues en algunas plantas industriales tenemos mucha contaminación auditiva o contaminación sonora. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas máquinas cortando metal, fabricando, pegando, haciendo presión. Entonces, tal vez una máquina no hace tanto ruido, pero eso sí lo multiplicamos por 1000 o por 2000 máquinas que tenemos dentro de un espacio, pues ya se existe una contaminación. Por eso muchas plantas a sus empleados les obliga a utilizar tapones auditivos, si no, pues se puede romper tu tímpano y producirte sordera o algo así. Entonces, este sonómetro mide cuánto sonido hay. Y por último, del lado derecho tenemos un luxómetro. Este luxómetro lo que mide es la cantidad de luz que atraviesa por esa pequeña partecita negra con blanco. Esa parte blanca pues es el sensor. Es como una fotorresistencia, no sé si una fotorresistencia pues es una resistencia que varía conforme a la luz. Entonces este luxómetro lo que mide es cuántos lumens o cuántos lux hay en el ambiente. Después tenemos algunos más instrumentos para poder medir otras magnitudes. Por ejemplo, para medir longitud, ya sabemos que es la regla y el metro, el calibrador vernier, el micrómetro y el reloj comparador. Para medir ángulos, pues tenemos escuadras, goniómetro, sextante, transportador, etc. Para poder medir magnitudes eléctricas, que es lo que vamos a ver en la unidad número 3, tenemos el amperímetro, que mide la intensidad de la corriente en amperes, el ómetro, que mide la resistencia eléctrica que tiene un material, que se mide en ohms, el voltímetro, que mide la tensión o el voltaje o el diferencial de potencial entre dos puntos, y estos tres, el amperímetro, ómetro y voltímetro, se juntan en el multímetro, o sea, mide todas las magnitudes anteriores, que seguramente ya por ahí lo han manejado, salen en los conflays. Después tenemos el watímetro, que mide la potencia eléctrica pues es voltaje por corriente. El puente de Winston, que es un arreglo de resistencias, mide resistencias en muy pequeñas magnitudes, en micro ohms. El osciloscopio, que mide frecuencias, mide tiempo. El electrómetro, que mide la carga, es decir, cuántos electrones tenemos en un cuerpo, y el galvanómetro, que mide pequeñas corrientes en el orden de los microamperes. Entonces, estos son algunos de los instrumentos de medida, algunos, no todos, para poder medir magnitudes eléctricas. Para medir masa tenemos la balanza, la báscula, el espectrómetro de masa, que las más cuando vamos a las tortillas o lo que sea, pues siempre tienen una báscula o una balanza. El espectrómetro de masa pues es algo más caro, y no creo que el señor de la carnicería tenga un espectrómetro de masa. Para medir temperatura tenemos un termómetro, un termopar o un pirómetro. El más utilizado, pues por obvias razones, lo más barato, el termómetro. Y el termopar pues es un tipo sensor que traduce cuánto hay de temperatura, cuánto cambia a una señal eléctrica. Para medir el tiempo, pues obviamente reloj, cronómetro, calendario. Y para medir presión, el barómetro, el manómetro, ¿sí? Aquí son algunos, ¿no? No son todos. Y bueno, creo que es todo, sí. Entonces, a partir de ello, les voy a pedir una tarea, entonces ahí se las voy a escribir a partir de estos instrumentos. De longitud, de ángulos, de magnitudes eléctricas y de masa, temperatura, tiempo y presión. Entonces ahí les voy a explicar en el Classroom qué se va a medir. Si no tienen alguna pregunta, pues ahí me la escriben, perdón, si tienen alguna pregunta me la escriben en el YouTube, aquí en el YouTube o en el Classroom cuando les subo el video, y estén pendientes para las tareas. Saludos y que pasen buen día, chavos. De segundo de sub 2, CBT 271.